¿Qué tal? Hola, hola. Vamos a esta siguiente clase donde vamos a hacer un mapeo del proceso. No vamos a ver lo que es un proceso normalizado de operación, como lo haríamos para presentar un cumplimiento en calidad o algún ISO, donde pues hay un formato específico con todos los puntos que debería llevar nuestro proceso o nuestro procedimiento. Vamos a ver un mapa. Lo que necesitamos es ver hacia dónde va evolucionando la ejecución del proceso, cómo es el recorrido de la persona dentro de cada una de esas etapas, pero no es como tal algo normalizado. O sea, no nos vamos a centrar en eso, sino más bien en panorama. Ese panorama es donde nosotros incorporaremos el chatbot, como bien dice aquí. O sea, la intención del chatbot es disminuir tiempos y errores. O sea, es lo que nosotros buscamos con el chatbot, disminuir tiempos y errores. Al tener un mapa claro sobre cómo se ejecuta nuestro proceso, vamos a saber dónde incorporar el chatbot, porque no necesariamente, hablando del proceso de integración, el chatbot nos va a servir solamente para dar atención sobre las vacantes. Podríamos ayudarlo, podríamos, ya lo veremos ahorita en estas clases sobre los diferentes objetivos de conversión, pero podríamos darle una preselección, o sea, que el chatbot nos ayude a hacer una preselección completa o a recopilar los currículums. O sea, hay un montón de cosas muy interesantes que podemos hacer con el chatbot. Entonces, para mapear nuestro proceso, tenemos que ver todas las etapas y subetapas, dónde termina, dónde comienza y dónde termina el proceso de reclutamiento y selección. Vamos a ver también a los responsables de cada etapa. Muchas empresas es solamente el reclutador, pero en ocasiones hay varias personas involucradas, una comunidad completa, un equipo completo. Vamos a detectar los cuellos de botella. Como yo les mencionaba en los casos de estudio que vimos al principio de éxito, había uno de los cuellos, o sea, incluso la incorporación del chatbot fue generando nuevos cuellos de botella, que son como estos retrasos, ¿verdad? Acumulaciones de tiempo que no nos permiten avanzar, donde nos atoramos en la ejecución del proceso. Y también, ay, perdón, y también el análisis de tiempos, cuánto tarda cada etapa en completarse. Entonces, si nos fuéramos con lo que nos propone Chavenato, pues nosotros tendríamos en nuestro sistema desde una visión sistémica del área de reclutamiento y selección, pues dice Chavenato, nosotros tenemos cuatro subsistemas, que es el de dirección, el de información, el de operación y el de control. Pero estos son sistemas completos que lo que nos permite Chavenato es ver hacia dónde vamos, cómo lo hacemos, cómo tomamos decisiones y cómo registramos todo. O sea, Chavenato nos da como un panorama. Eso nos ayuda a entender el área completa. Pero ahorita lo que queremos es entender el paso a paso sobre cómo ejecutamos. Entonces, nos estaríamos centrando dentro de eso que dice Chevenato, nos estaríamos centrando aquí en el área de operación y estaríamos haciendo un desglose sobre cómo es la etapa uno. Vamos a suponer que comienza con la requisición y luego de ahí pasamos a la etapa 2, que a lo mejor es la autorización de la vacante, y luego la etapa 3, que es ya la publicación de la vacante, y a lo mejor aquí en la autorización pues está involucrada el área de finanzas, etc, etc, etc. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es una especie de mapa que nos permita ir viendo cómo va evolucionando el ejercicio de reclutamiento y selección, o sea, cómo se va dando, cómo vamos trabajando cada momento dentro del sistema de operación que nos diría Chevenato y que vimos en la clase anterior. Para eso, una vez mapeado, el objetivo de tener este paso a paso va a ser identificar los puntos de fricción que los vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, para eso preparé aquí un documento que por ahí va a estar en sus materiales, donde me voy a centrar principalmente en la ejecución de esas etapas. Pues es una plantilla general que aborda algunos de los puntos que ya vimos sobre la importancia del reclutamiento y selección, pero principalmente nos vamos a centrar en estas etapas, lo voy a poner aquí, en estas etapas, ¿verdad? Que van a ir así, ¿verdad? O sea, como de alguna manera, ahorita las iremos desglosando, las iremos analizando, las iremos viendo. Pues es una plantilla muy completa que nos habla sobre la importancia del reclutamiento y selección y luego nos va diciendo como lo previo y lo divide en tres globos generales de lo que implica el reclutamiento y la selección.
Como les decía en la clase anterior, esto se tiene que contextualizar a la realidad y recursos de cada empresa. No es el deber ser, más bien pedagógicamente lo que quisiera es que tuviéramos un panorama. Vamos a ver como notas generales este primer globo, que es la importancia del reclutamiento y selección de este proceso, pues asegura que el talento sea el adecuado y impacta en la productividad. Esta parte del impacto en la productividad es algo que muchos reclutadores o áreas de RH ya no se involucran. De hecho, nos toca trabajar con corporativos grandes de empresas nacionales que incluso el área de RH está en un edificio diferente a donde se ejecuta la operación de la empresa y eso en sí pues no es algo malo. Sin embargo, ya internamente en la ejecución del trabajo, RH no se involucra en nada sobre los otros indicadores de la empresa. O sea, recluta, integra, capacita, como si fuera algo hermético, cerrado y ajeno a lo que está pasando en la empresa. Entonces, el reclutamiento y selección para hacer algo adecuado, donde vemos el fruto del trabajo realizado, es el impacto en la productividad. O sea, que el equipo verdaderamente logre la eficiencia, la productividad, los objetivos que se están planteando, pues es parte de los diferentes componentes que requiere esa operación. Si bien hay componentes técnicos, hay componentes tecnológicos, humanos, mecánicos, incluso recursos financieros, el recurso humano siempre va a ser el centro de esos recursos, de que se ejecute tal cual. Entonces nosotros estamos directamente relacionados con la productividad de la empresa. Sin embargo, es algo que muchas veces no se atiende. Y el reclutamiento, pues ahora sí que es el tema que ya conocemos todos, ¿verdad? Entrando de lleno a este punto, vamos a las etapas sobre lo que es reclutamiento y selección. Dentro de estas etapas, lo que nosotros vamos a analizar, disculpen, permítanme un momento, va a ser el análisis de las necesidades y la atracción de candidatos. Esos serían como los dos globos de las etapas del proceso. El análisis de las necesidades, en teoría, de acuerdo a Chaveinato, ya lo hicimos en el plan de reclutamiento y selección, pero básicamente es lo que viene aquí. O sea, nosotros en el plan de reclutamiento y selección, pues ya vimos toda la necesidad completa de la empresa de acuerdo a los objetivos. Aquí el análisis de necesidades ya es algo más focal, ya centrado en la requisición específica. Aquí hablamos, si se fijan, de la diferencia que hicimos en la clase pasada sobre el perfil del puesto y las competencias requeridas. El análisis de las necesidades es ver qué perfil estamos requiriendo en este contexto. Ese sería como el primer momento de la ejecución de reclutamiento y selección. Muchas empresas pues confían en sus reclutadores para que hagan ese análisis. Muchas otras tienen requisiciones y algún proceso para poder determinar qué es lo que se está buscando y adecuar los perfiles. Ya cada empresa pues lo hace de formas diferentes. Aquí nos pone un ejemplo. Dice, una empresa busca un desarrollador de software, debe considerar habilidades técnicas, experiencia previa y capacidades de trabajo en equipo. Porque a lo mejor ahorita para los objetivos que se están teniendo, pues esto es lo esencial que se está buscando. Luego tenemos ya la atracción, que hay diversas estrategias de atracción, ya eso lo podríamos ver en otro curso, como el tema de las campañas publicitarias, el desarrollo de una marca como empleador, las campañas de atracción de talento interno. Aquí es donde yo ya empiezo a usar los medios de reclutamiento, anuncios, ferias, redes, para que nosotros podamos empezar a atraer candidatos a nuestra bolsa o directamente a nuestros procesos. Publicar, dice aquí, estrategias efectivas. Publicar en plataformas profesionales como LinkedIn aumenta nuestra. Estos que vamos a ver aquí, que se desglosan de cada uno, estos que son un poquito más largos, siempre son como ejemplos. Pero básicamente ahí empezaría nuestro proceso. Analizamos qué es lo que requiere esta vacante, cuál es el perfil y evaluamos cómo atraer al candidato a través de estas diversas herramientas que existen hoy día, que puede ser ferias, publicación en redes sociales, publicación en alguna intranet que tengamos donde los mismos trabajadores puedan referenciar o recomendar personas. Y luego vamos ya al proceso de selección, donde nosotros revisamos currículums y hacemos entrevistas. Reitero, este no es el deber ser,
y va a variar de acuerdo a nuestra empresa y estructura. Yo aquí lo estoy simplificando al máximo. Obviamente, en la recepción y revisión de currículums podrías hacer la revisión uno a uno, ¿verdad? Dentro de esa revisión uno podrías tener un filtro específico. Hoy día eso también se puede hacer con inteligencia artificial y hay herramientas padrísimas donde yo le doy una carga, no sé, de 100 currículums y la inteligencia artificial me ayuda a filtrar esos 100 currículums y me los categoriza y unas cosas bastante interesantes que no son del curso, pero que ya dependerán de tu proceso, ¿verdad? O a lo mejor lo estás haciendo uno a uno, etc. O tienes algún software, que también existen algunos softwares que ya te van mapeando y te van filtrando a los candidatos de acuerdo a las solicitudes, porque son solicitudes, o sea, no reciben currículum, sino solicitudes integradas a su software. ¿Qué quiere decir? Que el candidato que yo estoy viendo contestó ciertas preguntas para poderse postular y no me mandó su CV, sino que contestó lo que específicamente yo necesitaba. Perdón, luego viene ahí la parte de entrevistas, que aquí las entrevistas pueden ser múltiples, desde la entrevista telefónica, pues todas las que vemos en la escuela, entrevistas estructuradas, semiestructuradas, entrevistas libres, entrevistas del jefe directo, entrevista técnica, o la famosa entrevista por competencias, que muchas personas la quieren ejecutar sin la estructura necesaria, pero eso podría ser el segundo punto donde hacemos esas entrevistas generales y que comúnmente van dirigidas a aclarar las expectativas. Comúnmente tú revisas algunos currículums, pasan al siguiente filtro y esos currículums dices, híjole, pues estas 10 personas los voy a llamar y sobre esas empiezas a llamar y ya decides dentro de la entrevista telefónica, si pasa un filtro más especializado donde va a requerir más trabajo o no. O si dentro de esa entrevista telefónica el candidato te dice, no, es que lo que están ofreciendo no me conviene, o me queda muy lejos, o lo que sea. Comúnmente son estas primeras entrevistas de aclaración de expectativas que dan cierto panorama para poder decidir si la persona se incorpora o no, porque de ahí ya vienen los criterios de evaluación del candidato. Estos puntos de evaluación del candidato ya van más dirigidos a pruebas y evaluaciones ya más específicas y a las referencias y antecedentes. No es necesario, esto lo digo con la cautela y la conciencia de lo que implica, no es necesario siempre hacer evaluaciones psicométricas. Y no todas las psicometrías se deben de aplicar en un proceso de reclutamiento y selección. A mí me toca mucho ver que a veces aplican, no sé, por ejemplo, test de apercepción temática como el TAT o el CAT, no, no, perdón, el TAT o el SAX, perdón, que ese es un test de proyectivo verbal, y otro test proyectivo escrito. Y estos test, el CAT no, el CAT es para niños, o sea, pero estos test, el TAT, el SAX, pues son pruebas proyectivas o persona bajo la lluvia, alguna versión del Macover o cosas de este tipo que son pruebas psicológicas, pues que tienen su validez, su confiabilidad, tendrán sus fines, pero estas pruebas no son para reclutamiento y selección. Y eso es algo bien complicado porque muchas veces aplicamos pruebas, pero no son las pruebas adecuadas al puesto, o aplicamos pruebas y aplicamos las mismas pruebas para todos los puestos, cuando realmente lo que tendríamos que evaluar son cosas diferentes, o aplicamos pruebas a pruebas a puestos que no requieren que les apliquemos pruebas y lo único que hacemos es alargar y hacer más difícil el proceso. Entonces les reitero, las pruebas y evaluaciones van a depender del puesto y del contexto de la empresa, de la posición en la que estás en el mercado laboral y de los fines estratégicos que tienes. Entonces, aquí simplemente menciono que son las pruebas y evaluaciones. Dentro de estas pruebas o evaluaciones también podrían haber pruebas técnicas, simuladores, ejercicios, ejercicio de campo, alguna ejercicio de gamificación, estudios de caso. A mí me tocó apoyar a procesos de reclutamiento para consultorías en la Ciudad de México de pues eh, gran renombre, de buen nivel, donde resumían el filtro inicial a un análisis de caso, ¿verdad? Entonces era una cosa padrísima que a mí me encantaba porque el candidato que se quería postular, lo único que recibía su correo electrónico después de su postulación era un párrafo. Y en el párrafo venía un caso de un posible cliente, una realidad que es común en el día a día de esa empresa.
y el postulante para poder aplicar tenía que mandar un proyecto basado en ese párrafo, y era un párrafo chiquitito que implicaba un montón de cuestiones que tú tendrías que investigar y desarrollar para poder armar el proyecto y enviarlo. Entonces enviabas el proyecto y de acuerdo al proyecto te citaban ahora sí a entrevista y a la presentación del proyecto y ahora sí comenzaba el proceso. Entonces ya cada empresa tendrá sus diferentes criterios de selección, de ejecución. Y también viene aquí el punto de referencias laborales. También esto es algo que va a variar de empresa en empresa. Hay empresas que tienen algún software de visión, por ejemplo, jurídico, donde evalúan antecedentes laborales de los trabajadores o cuestiones de ese tipo, referencias de otros trabajos, referencias personales, estudios socioeconómicos. Ya cada trabajador, pues ya tendrá, cada empresa, perdón, ya tendrá sus criterios de referencia y antecedentes. Y por último, pues ya vienen los criterios de toma de decisiones, que aquí todavía creo que hay una brecha importante como profesionales de RH, tanto en lo que a nosotros respecta como a las estructuras de la organización, que haya criterios claros para la toma de decisiones, que era lo que hablaba en la clase pasada sobre una política de integración que incluya los criterios sobre negociación o toma de decisiones sobre cómo incorporar a los trabajadores. Y en lo que les comentaba de brecha frente a los profesionales es que me parece que muchas veces nosotros como profesionales de RH nos movemos en base a intuiciones y corazonadas. O sea, nos agradan los candidatos, pero no, y no quiere decir que esté mal, o sea, nuestra experiencia siempre nos respalda, pero muchas veces no tenemos cómo darle nombre a esa corazonada, a esa intuición o a esa consecuencia de nuestra experiencia. Aquí hay como un paréntesis, un tema que yo siempre abordo y que me parece muy interesante en esta parte de la selección final, que es el índice de apego al perfil. Si nosotros incorporamos una herramienta como esa, una de las que postula esta herramienta es Marta Ailes en su libro sobre entrevista por competencias, y ella plantea la importancia de poder hacer eh, un análisis objetivo de por qué estamos ingresando a una persona basado en los criterios del perfil, de la requisición, de las evaluaciones, de todo lo que fue llevando la persona en este itinerario. Y Marta les dice que eso te enseña cómo a traducirlos con un método a números. ¿Verdad? Y que tú puedas decir, oye, pues este candidato cumple con el 80% de apego al perfil, pero tiene estas fortalezas y estas debilidades. Porque nunca vas a encontrar a alguien que cumpla un 100% con apego al perfil. El asunto es si las debilidades son cosas que puedas subsanar ya en la inducción, en la integración, en la capacitación, o son no negociables, ¿verdad? O si las fortalezas provisionalmente son mucho más importantes que las debilidades que tienen, y ahí tomas decisiones. Pero muchas empresas no tienen un índice de apego a perfil. De hecho, pasa muchos reclutadores que luego se desahogan porque dicen, es que yo sé que este es buen candidato, lo mandan con el de operación, el supervisor operativo, y el operativo lo regresa porque le dice que no le gustó. Y ambos, como están en criterios subjetivos, uno dice que no le gustó, pero no sabe por qué, y el otro dice que es bueno, pero tampoco no le sabe dar nombre a eso. Entonces, en esta parte de la selección final, pues nosotros tendríamos que esa evaluación traducirla en algo tangible o por lo menos pedagógicamente estructurado para que quienes están tomando las decisiones, que muchas veces ya el ingreso final ya no es de RH, sino de áreas relacionadas, pueda tomar una decisión con esa información. Pero a veces, como profesionales de RH, no sabemos cómo traducir lo que ya sabemos. O sea, no sabemos, o sea, yo sé que el candidato cumple porque ya investigué, ya llamé, ya hice la psicometría, hice todo, pero no se lo sé verbalizar al de operación, que él no sabe nada de psicometrías ni de nada de lo que nosotros hacemos. Y no es su trabajo saber. Entonces ahí es donde veo que hay una brecha. Pero al final, pues la selección final, indiferentemente de cómo la hagas tú en tu empresa, pues implica esos criterios. Y luego ya la presentación de la oferta, que legalmente, pues también para muchas empresas ya tienen sus criterios establecidos sobre lo que debe de ser legalmente presentar esa oferta en un formato establecido, con la estructura, el tipo de contrato, horario, todas esas cuestiones. Dice, hay empresas que tienen ese formato de oferta, que al principio tú firmas la oferta que estás aceptando, de comisiones, de bonos, de lo que sea,
y a partir de ahí luego ya se estructura un contrato. Pero si se fijan, esto que acabamos de ver, pues es un proceso genérico que lo que nos dice es la importancia, lo previo, que es el análisis de necesidades, requisición, reclutamiento o atracción, filtros, entrevistas, ¿verdad? Criterios de evaluación y ya por último, pues ya los de selección final y contratación. Esto pues podría ser un proceso de selección genérico, muy amplio. Sobre este mapeo de este proceso vamos a ir evaluando cuáles son los puntos de fricción. Los puntos de fricción los vamos a ver adelante y sobre esos puntos de fricción, cómo podemos incorporar nuestro chatbot. Entonces, con eso terminaríamos esta clase y este diagrama se va a quedar aquí en los recursos de la clase.